Porque primero que todo nos mataron al sobrino de mi esposo. Entonces nos tocó, después como a los 3 días nos tocó sacar al hijo mayor. Es el Canal Tro, el canal del Gran Santander. Ciudad, universidad y sociedad confluyen en un solo espacio. Tendencias, temas de interés social reflexionados desde la academia. Tendencias, programa institucional de la Universidad Industrial de Santander. Una realización Telewis. Existen muchas historias de vida en nuestro país que difícilmente podemos conocer a profundidad a través de los medios de comunicación. Historias de dolor, historias también de superación, por salir de esa marginalidad social producto del desplazamiento o de la violencia que se vive en Colombia. Hoy vamos a presentar acá en Tendencias dos experiencias comunicativas, una de ellas en radio y la otra en televisión, que precisamente permiten escuchar algunas de esas voces. La primera de ellas es la serie radiodocumental En la Vía del Recuerdo. Pues me lo mataron el día que iban haciendo su hechoría. Me lo mataron a las 2 de la tarde. En la Vía del Recuerdo. Historias que reclaman ser vistas y escuchadas. Espérenlas. En la Vía del Recuerdo es el nombre de la serie radiodocumental que consta de 5 capítulos y que nos narra cómo ha sido ese proceso de asentamiento humano en la zona del Café Madrid, acá en la ciudad de Bucaramanga, producto pues de esa absurda violencia que se vive en Colombia. Se tomó como base investigativa la tesis de 2 estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander, pero al momento de plasmarlo al lenguaje radial pues implicaba hacer un nuevo trabajo de campo y agregarle nuevos elementos propios de la radio. En la Vía del Recuerdo. Del ferrocarril, el vapor y otros recuerdos. Lo más importante de esta serie es que es radiodocumental. Entonces son las mujeres las protagonistas, son las mujeres las que nos narran sus vivencias, sus anhelos. El lenguaje viene de ellas. Hay narradores, por supuesto, que nosotras construimos y enlazamos para contar esas historias que tienen un antes de esa vivencia violenta que les cambia por completo la vida, que las fractura, las parte en dos, y hay un después también que nos parecía muy importante demostrar cómo ellas, a pesar de todo lo que han vivido, se reúnen, se organizan e intentan reconstruir sus vidas. Uno no comía ni dormía tranquilo porque cuando uno estaba durmiendo, cuando escuchaba eran las balaceras, y por ese motivo me llené de mucho de nervios y me tocó salir con mi familia del pueblo, porque mis hijos y mi esposo, porque yo me estaba muriendo de los nervios. El trabajo de campo que se realizó en esta serie de radiodocumentales En la Vía del Recuerdo fue realmente por fases. Entonces, por ejemplo, contactar a las personas que ya habían llegado y que tenían contacto con esta comunidad, que son específicamente las mujeres de la Fundación Mujer y Futuro. Con ellas se hizo los primeros contactos de localizar a las mujeres líderes de esta comunidad. Luego se realizó una investigación de campo ya directamente allá en el Café Madrid, de visitarlas, que nos conocieran, contarles un poco el proyecto, para qué era, qué finalidades, en qué medio, conocer las mujeres que más nos interesaban en la historia y también en la finalidad informativa de los documentales. ¡Voz Populi! ¡Voz Populi! Todo sobre la toma de la estación La Gómez. Pero sin embargo, llevar eso a radio implica toda una transformación del lenguaje. El lenguaje debe realizarse un nuevo discurso, de ese discurso académico debe pasarse a realizar un discurso
radial. Y bueno, ese lenguaje radial, como todos sabemos, pues no hay imágenes. Lo que pueda llegar a ser de peso científico o académico tiene que ser llevado a radio de una manera muy ágil, sin perder por eso su concepto. Entonces, pues se trabajaron imágenes sonoras, muchísimas imágenes sonoras, mucho recurso radiofónico, la música jugó un papel predominante dentro del seriado, tanto así que la agrupación Gaita Hembra creó la música original para esta serie radiodocumental. Porque hay que poner en la memoria lo que está pasando en este país, que no se nos olvide que hay un contexto, un país en guerra donde unas personas están siendo desplazadas, entre ellas mujeres, y poner la situación en específica de las mujeres es recordar también esta guerra y quienes la afrontan y quienes la viven con más fuerza. El siguiente paso para la producción de la serie radiodocumental En la vía del recuerdo era la elaboración de los guiones. Una etapa bastante delicada, puesto que había que abordar con mucho cuidado estos temas, especialmente porque las heridas que ha generado el desarraigo en estas mujeres todavía se encuentran abiertas. Yo me quedé sola esa noche en la casa, yo no dormí, esa noche me la pasé toda la noche sentada en la cama fumando cigarrillo porque yo no dormía del mismo miedo, porque me parecía que me iban a buscar y me iban a matar esa noche. Desplazamiento, no solamente no lo mencionamos todo el tiempo por ser reiterativos con la palabra y hablamos de desarraigo, es porque son las raíces. Como todos los seres humanos tenemos una memoria, un pasado que nos configura un presente y un porvenir, y a ellas se les ha quedado todo, hemos truncado, y es un desarraigo que va desde lo afectivo, lo económico, en todas las esferas de su vida, y ellas cargan con eso, ese desarraigo las acompaña. El desplazamiento de nosotros fue largo, porque primero que todo nos mataron al sobrino de mi esposo. Entonces nos tocó, después como a los 3 días nos tocó sacar al hijo mayor. Las historias de vida nos paraban los pelos porque imagínense, son historias que realmente son desgarradoras porque son mujeres que han sufrido muertes muy cercanas, y algunas no solamente una muerte, sino 2 muertes, y también la forma de vivir, de vivencia de ellas, de pasar al campo, a la ciudad, de las actividades económicas que realizan, y también el punto de vista del progreso y el empuje que tienen y de las ganas que tienen para salir adelante. Ya llegamos al puerto, cuando ya llegamos al puerto me atacaron a mí esos nervios porque llegaron como 5 personas de ese grupo, entonces ya a mí me atacaron mucho los nervios. Yo me iba a tirar era al río, yo me iba a tirar a ahogarme porque yo decía que nos van a matar y antes de que nos maten pues yo me voy a matar yo sola. La historia de María Consuelo particularmente a mí me llama mucho, pues, digamos, a reflexionar. Obviamente la pérdida del hijo, el tener que abandonar sus tierras, porque es que, Mario, ocurre que se cree desde la academia, desde los escritorios de los académicos que han pensado el desplazamiento, que no, que a estas personas les va mejor cuando llegan a la ciudad, que es que allá en la ciudad se abren nuevas puertas, nuevas posibilidades, mejor que dejar el campo. Y resulta que ellas cuentan que el campo, su entorno, ellas vivían bien. Ellas vivían en su tierra, así fuera una tierra pequeña, en su casa, así fuera una casa pobre, digamos con sus hijos, con su entorno, con sus vecinos, con sus plantaciones, su fauna, su flora, ¿sí? Y de pronto, radicalmente, además del contenido de dolor y muerte que les aplican, las destierran y las envían a un sitio donde ellas llegan, por ejemplo, Café Madrid,
a vivir hacinadas, donde obviamente otras personas cursan la misma suerte y tienen que pelear por y defender su pequeño territorio que ahora es Café Madrid, no las dejan entrar, también son desplazadas de Café Madrid. María Consuelo, una de las tantas mujeres víctimas del destierro. Vengo de Barranca Bermeja, mi edad son 44 años. Yo antes vivía bien en Barranca, mi esposo tenía un negocio en la plaza, un depósito de los carros que llevaban verduras de aquí. Él compraba por mayor y distribuía a los puesticos de verdura. Café Madrid es un barrio de contrastes. De contrastes porque ya la situación de pobreza es muy fuerte, de educación, los niños y las niñas no tienen posibilidades y accesos reales a la educación a pesar de que haya una escuela. También hay falta de acompañamiento del Estado, eso también hay que recalcarlo, y a pesar de que, y falta también de acompañamiento de los gremios, porque finalmente alrededor del Café Madrid hay industria, pero si tú ves a Café Madrid y bajas y te encuentras con esa realidad, es un barrio de Ciudad Norte que se ha quedado estancado, que no ha podido salir como ese antes en el que era el Café Madrid y modernizarse. Abordar un tema como el desplazamiento, como el desarraigo que viven nuestras mujeres acá en la ciudad de Bucaramanga, producto pues de la violencia, nos genera múltiples reflexiones, más que como realizadores, como personas. Como decía un experto, Gonzalo Patiño, aquí de la Universidad Industrial de Santander, no podemos seguir subiendo la ventanilla del carro, ignorándolos. O sea, tenemos que ser solidarios desde muchas perspectivas. Como ciudadanos, primero que todo, ante todo, obviamente el Estado tiene que ser mucho más, real su ayuda, ¿sí? El acompañamiento del que hablaban es importantísimo, porque no podemos darle a ellos, tomen el dinero y miren a ver cómo solucionan su problema, no. Una mujer nos decía, nosotros ya estamos cansados que nos digan que somos desplazados, porque en realidad a ellos lo que les interesa es surgir en la vida, surgir en su empleo. Y también un poco me da la reflexión en cuanto a que Bucaramanga es una zona muy estratégica en el país porque forma parte de la región nororiental del país. O sea, nosotros ya tenemos mucha influencia de la parte norte del país y asimismo, como tenemos influencias culturales, asimismo también las problemáticas nos tocan muy cercanamente. Yo diría que hay que hacer muchas cosas porque la situación de desplazamiento es un problema complejo que está viviendo el país en el marco del conflicto armado. Primero, y lo más importante, es el acompañamiento del Estado en cumpliendo las normas que están establecidas por la Corte Constitucional. Segundo, es un acompañamiento de la ciudadanía en general, acompañamiento no solamente en lo físico, en darles cosas, sino también en la percepción que hay sobre los desplazados y las desplazadas, sí, que son más bien desarraigados y desarraigadas de sus territorios. Comprensión de su situación porque ellos vienen de un mundo y tienen unos imaginarios muy distintos a los nuestros y obviamente eso va a generar choques. Y creo que esas historias continúan allí y en eso sí quiero que aparezca en este programa, es que esas vidas están ahí y siguen afectadas y siguen con problemas. Eso no desaparece por haberlo contado y porque suene, no sé durante cuánto, en cuántas radios comunitarias universitarias del país. La Universidad Industrial de Santander presenta la serie documental Cultura y Convivencia. Pues me lo mataron el día que iban haciendo su hechoría. Historias de vida que se desarrollan en la convulsionada Bucaramanga de comienzos del siglo XXI. Vea el sábado 11 de junio el capítulo Notas de Vida y escuche del 13 al 17 por las emisoras WIS Estéreo 96.9 y WIS AM 670 los 5 capítulos de En la Vía del Recuerdo. Cultura y Convivencia, una producción del Ministerio de Cultura. Realiza
Televis, Radio y Televisión.